Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Resolviendo Matemáticas. Vamos a continuar con este modelo de examen de BAU de Madrid para la asignatura de Matemáticas 2 de este año 2026. Nos muestran cómo podrían ser las preguntas de este año para esta asignatura. Ya hemos hecho la pregunta 1, si quieres verla, haz clic en el enlace que está apareciendo en este momento y ahora vamos a continuar con la pregunta 2 que nos dice que, dada la función f de x, se pide a. Analizar la paridad y los extremos relativos de f de x y b. Hallar la integral definida que va desde menos 1 hasta 0 de f de x. Aquí en esta diapositiva está graficada la función f de x. Es verdad que en el examen no aparece, solamente te aparece lo que está en el cuadro blanco, en el recuadro blanco, pero aquí, para que sea mucho más entendible lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, he dibujado la gráfica. Es evidente que viendo la gráfica podemos contestar la primera parte del apartado A, que nos dice que analicemos la paridad. Si observas la gráfica, te das cuenta que obviamente es una función simétrica y además una simetría par, una simetría con respecto al eje Y. Ahora vamos a ver cómo resolveríamos este apartado en el examen realmente donde no está la gráfica dibujada. Bueno, pues para analizar si existe o no existe simetría y si existe, si es par o impar, pues ya sabes que por teoría lo que tenemos que hacer es sustituir la variable x por menos x, o sea, por la variable con signo contrario. Tendríamos entonces menos x al cuadrado más 1 partido por el valor absoluto de menos x más 1. Nos daría x al cuadrado más 1 partido el valor absoluto de x más 1. Obviamente cuando tenemos un valor absoluto, no importa qué signo tengan los valores que se encuentran dentro de este, porque siempre el resultado va a ser positivo, o sea que nos daría lo mismo escribir valor absoluto de menos x como valor absoluto de x. Vamos a obtener el mismo resultado. Y aquí menos x al cuadrado siempre nos va a dar un resultado positivo, por lo que podemos concluir que f de x es igual a f de menos x. Y sabemos que cuando esa igualdad se cumple, pues entonces es simétrica par, o sea, es simétrica con respecto al eje Y. Y esto ya lo habíamos visto en la gráfica. Y ahora pasemos a la segunda parte del apartado A, que es hallar los extremos relativos de la función. Entonces, sabemos que para calcular esos extremos relativos, nosotros tenemos que derivar la función. Y por eso tenemos que estar muy atentos en la derivabilidad de la función. Recuerda que aunque una función pueda ser continua en todos sus puntos, no significa que sea derivable en todos ellos. Y eso hay que tenerlo en cuenta en este caso, en esta función, porque si te fijas en el denominador tenemos ese valor absoluto que nos indica que esta función no va a ser derivable en x igual a 0. ¿Y por qué no va a ser derivable en x igual a 0? Primero podemos verlo de forma gráfica. Si nosotros dibujamos esa función en x igual a 0, tiene un pico, es anguloso y ya sabemos que cuando ocurre esto, gráficamente sabemos que la función no es derivable en ese punto. Y desde un punto de vista analítico también vamos a entender por qué no es derivable en x igual a 0. Sabemos que tenemos que desglosar esta función en dos trozos. La función va a ser x para todos los valores de x mayor que 0 y menos x para todos aquellos valores de x menores que 0. Si nosotros derivamos esta función a trozos en el punto x igual a 0, nos vamos a dar cuenta que en la primera función su derivada es 1 y en la segunda función su derivada es menos 1. Es decir, nos encontramos con dos valores diferentes de la derivada, tanto a la izquierda como a la derecha. Y es obligatorio que para que una función sea derivable en un punto, estos dos valores coincidan. Aquí no coinciden claramente. Uno es positivo, otro es negativo y por lo tanto sabemos que la función no es derivable en x igual a 0. Entonces ya tenemos nuestro primer punto crítico porque los puntos críticos también pueden ser aquellos puntos en donde la función no es derivable. Entonces continuamos buscando otro punto u otros posibles puntos críticos y para eso tenemos que derivar la función. Sabemos que al tener un valor absoluto tenemos que escribirla, definirla como una función a trozos. Tendríamos por un lado que la función es así para todos los valores mayores que 0 y de esta manera para todos aquellos valores de x menores que 0. Vamos a empezar derivando la primera función. Utilizamos la regla del cociente. Tendríamos la primera función, la función del numerador derivada por la segunda sin derivar, por la del denominador sin derivar. Y ahora al revés.
la segunda función derivada por la primera sin derivar. Y todo esto dividido entre la segunda función, la función del denominador, al cuadrado. Operamos y simplificamos todo lo que podamos y al final nos da que la función derivada de x es x al cuadrado más 2x menos 1 partido x más 1 al cuadrado. Una vez nosotros tenemos la derivada, sabemos que tenemos que igualar a 0. Y esto nos daría que la función que nos va a dar los valores críticos que buscamos es x al cuadrado más 2x menos 1. Aquí simplemente lo que he hecho es pasar el denominador al otro lado de la igualdad, por lo que multiplicaría 0 y pues obviamente esa multiplicación nos daría 0. Así que nos quedaríamos con esta función. Vamos a resolverla utilizando la fórmula cuadrática y nos da dos resultados. El primero es x sub 1, que es igual a menos 1 más raíz cuadrada de 2, y el segundo es menos 1 menos raíz de 2. Como nosotros estamos dentro de la función definida por los valores iguales o mayores que 0, tenemos que descartar este valor. Así que ya tendríamos nuestro punto crítico. Y aquí es donde viene la parte interesante, la parte de la ventaja que tenemos al tener una función par. Y es que no vamos a tener que hacer el mismo procedimiento que acabamos de hacer con esta segunda función para todos los valores menores que 0, porque al saber que es una función simétrica par, sabemos que los puntos críticos van a ser los mismos, pero cambiados de signo. Entonces, si el punto crítico de la primera función es menos 1 más raíz de 2, pues el segundo punto crítico sería simplemente cambiarle el signo, por lo que nos quedaría 1 menos raíz de 2. Y ahora ya tenemos los tres puntos críticos. Vamos a dibujarlos y analizar los signos. Entonces tendríamos una recta dividida en esos tres puntos, 0 menos 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2. Aquí también vamos a sacarle ventaja de que la función sea simétrica par, porque simplemente con que nosotros estudiemos los signos del punto crítico menos 1 más raíz de 2, vamos a poder saber que van a ser los mismos al otro lado, para el punto crítico 1 menos raíz de 2. Entonces, con calculadora puedes ver que aproximadamente menos 1 más raíz de 2 es 0,41 y vamos a analizar los signos. Vamos a empezar escogiendo un valor entre 0 y 0,41, el que tú quieras, y lo vamos a sustituir aquí en la derivada. Como estamos analizando los signos, simplemente no nos interesa el valor que obtengamos. Sabemos que en el denominador, al estar elevado al cuadrado, el resultado que nos dé siempre va a ser positivo. Y ahora calculando cualquier número entre 0 y 0,41, por ejemplo 0,2 o el que tú quieras, te vas a dar cuenta que el numerador va a tener un signo negativo. Y negativo por positivo, pues nos da que el signo entre ese intervalo es negativo. Y ahora vamos a buscar un número a la derecha de 0,41. Uno muy fácil, pues es el 1. Y analizándolo te vas a dar cuenta que el numerador ahora va a ser positivo. Y positivo por positivo del denominador nos da positivo. Es decir, que la función entre 0 y 0,41 o entre 0 y menos 1 más raíz de 2 decrece y luego a partir de ese punto vuelve a crecer. Nos encontramos con un mínimo relativo. Y por simetría sabemos que va a ocurrir exactamente lo mismo en el punto crítico 1 menos raíz de 2 o menos 0,41. Más o menos de forma aproximada tenemos algo así. Sabemos que hay un mínimo relativo en menos 1 más raíz de 2 y en 1 menos raíz de 2 y un máximo relativo en x igual a 0. Este sería el apartado A. Bueno, y ahora vamos a resolver el apartado B, que nos pide hallar la integral definida que va desde menos 1 hasta 0 de la función f de x. Aquí también voy a aprovechar la ventaja de que la función es simétrica par y voy a calcular la integral definida desde 0 hasta 1 de la función f de x. Ambas integrales nos tienen que dar lo mismo debido a la simetría par. ¿Por qué lo hago así? Porque haciendo esta integral me voy a ahorrar el tener que estar más pendiente de signos negativos que aquí obligatoriamente tendría que utilizar para hallar el resultado de esta integral. Así que, habiendo elegido que voy a calcular esta integral, que me va a dar el mismo resultado que la que me están pidiendo, voy a escribir la función definida en ese intervalo, que es x al cuadrado más 1 partido x más 1. Y una vez la hemos escrito, nos damos cuenta de que es una función racional cuyo polinomio en el numerador tiene un grado mayor que el del denominador y por lo tanto vamos a tener que usar el método de descomposición para
poder resolver esta integral, que consiste en dividir el numerador entre el denominador. Aquí lo vamos a hacer muy rápidamente y obtenemos el resultado. Sabemos que el cociente es x menos 1 y el resto es 2, por lo que vamos a reescribir la integral con estos resultados. Por un lado tenemos x menos 1 y luego le sumamos la fracción formada por el resto, que es 2, y el denominador o divisor, que es x más 1. Y nos han quedado unas integrales inmediatas muy fáciles de resolver. La integral de x es x al cuadrado partido 2, la integral de menos 1 es menos x y esta integral también es inmediata, es un logaritmo neperiano, es 2 logaritmo de x más 1. Ahora el último paso es aplicar la regla de Barrow. Vamos a sustituir primero las x por 1, nos quedaría 1 medio menos 1 más 2 por el logaritmo de 2 y luego a eso le tenemos que restar el resultado que nos dé el sustituir las x por el valor de 0, que nos daría 0 menos 0 más 2 por el logaritmo de 1, que también es 0. Logaritmo de 1 es 0, por lo que el resultado de la integral es el resultado de esta operación, que nos daría menos 1 más 1,39, 2 por el logaritmo de 2 aproximadamente es 1,39, y resolviendo esto nos da que la integral definida es aproximadamente 0,886.